y esta música a contramano, porque nos vamos a meter en el medio de la pálida y esto tiene que ver con el recrudecimiento, ¿no?, de la interna hacia adentro, de lo que es Unión por la Patria, el kirchnerismo, el campo popular, ya una definición difusa, vaya ahí el oxímoron, y un poco de claridad, a ver cómo está posicionado todo esto. Walman, contame. Bueno, esto es una historia que arranca hace ya un tiempo con algunas definiciones que había tomado el año pasado Axel Kicillof, planteando que hacia adelante, bueno, iba a desarrollar una política propia y de alguna manera las elecciones internas dentro del PJ del año pasado, esta postura de generar una lista opositora a Cristina Fernández de Kirchner por parte de, en ese momento, el gobernador de La Rioja, y un armado de alguna manera acompañado por la provincia de Buenos Aires, fue el inicio un poquito más crudo de este enfrentamiento. Allí situás el desencadenamiento de la interna. Sí, ese fue el hecho el fáctico de lo que dio el comienzo. Después se jalonaron hasta este momento que siguen ocurriendo distintas tensiones, acciones enfrentadas, declaraciones, y dimes y diretes entre los dos sectores que fundamentalmente están encabezados por Axel Kicillof y por la Cámpora del otro lado, para llegar al momento que estamos ahí. Podemos señalar, por ejemplo, aquel famoso encuentro de Moreno, donde estuvieron sentados en la mesa Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Alicia Kirchner, la intendenta de Moreno, y Axel Kicillof, en la cual ya el camporismo había fijado su postura de que hubiese elecciones conjuntas. Después de eso, bueno, llegó también todo lo que tuvo que ver con una espera por parte del PJ en ese momento ya nacional, comandado por Cristina, y el PJ de la provincia de Buenos Aires, comandado por Máximo Kirchner, de una definición clara de parte de la provincia si iba a aceptar o no el tipo de elecciones que se iban a dar. Allí, digamos, empezaron a haber conversaciones, hubo acercamientos, hubo encuentros. El último más conocido se realizó hace 2 domingos, en el cual, bueno, estuvieron Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, y no se llegó a un acuerdo. Después de eso, la sesión que se convocó la semana pasada en la Cámara de Diputados, en la cual convivieron justamente los 11 legisladores que responden al sector de Axel en la provincia, junto a La Libertad Avanza y la coalición cívica, para tratar de resolver el tema de las PASO, porque recordemos que el próximo jueves va a haber una reunión en la legislatura en la cual van a llevar adelante entonces esta situación. ¿Qué dicen desde un lado y del otro con respecto a esta posición? La provincia de Buenos Aires está planteando que el primer paso para llegar a definir qué es lo que va a pasar con las elecciones va a ser justamente lo que suceda el próximo jueves. Axel no quiere tomar o no quería tomar una decisión unánime por sí solo, sino que quería hacerlo en combinación con justamente el resto del PJ. Pero dicen, bueno, el tango se baila de a dos, si del otro lado no hay interés en llegar a un desentendimiento, entonces no se puede hacer nada. Eso es lo que están postulando. Y es una lealtad no correspondida a la que nosotros tenemos. De los dos lados, ¿no? Sí, la lealtad no correspondida. Que sí. Igualmente, bueno, van a continuar dialogando, no hay ninguna posición tomada, y ayer se alzó un poquito más el volumen, porque Carly Bianco, el ministro de Gobierno, salió la mañana a mostrar con los pelpa de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que le corresponde definir la fecha al gobernador y no al cuerpo legislativo, como dijo Teresa García la semana pasada con un proyecto de ley firmado por los senadores justamente que responden a ese bloque, diciendo que las elecciones tienen que ser una sola porque no se puede dividir. Dicen desde la Cámpora lo que significa la cuestión señalada a que nunca hubo elecciones separadas en la provincia de Buenos Aires del PJ. Y muestran en ese sentido lo que sucedió en las últimas elecciones. Había 15 gobernadores, todas las provincias adelantaron sus elecciones y hoy de alguna manera quedaron 5 nada más, ¿no? Esta es lo que están señalando.
¿Qué está Hoy en el discusión? parteaguas es el desdoblamiento Hoy de la es el ley desdoblamiento de las boleta. elecciones. Mientras un sector plantea hacerlo en conjunto, el otro dice no queremos hacerlo separado por una cuestión que tiene que ver, por un lado, con la complicación de una nueva sábana lista. Recordemos que a nivel nacional se va a votar con una sábana y a nivel de la provincia de Buenos Aires es otro el sistema. En esas sábanas, hay cada perlita en esas sábanas. Siempre. Y a nivel de la provincia de Buenos Aires desde otro lado. Entonces dicen, va a ser muy, muy complicado, dividámoslo. El tema es, claramente, es que tenés que duplicar la logística, tenés que duplicar la votación. Hay algunas advertencias, también dicen desde el juzgado. Y también esto de la provincialización de la agenda que no favorecería tampoco al espacio. Claro, porque además tenés una agenda en un distrito, otra agenda en otro, y a la contestación ayer de Carly Bianco le subió el precio también en off la propia Cristina Fernández de Kirchner, señalando que ella puede llegar a ser candidato en la interna. En ese contexto hay factores externos, al PJ específicamente, que también están plantando bandera. Juan Grabois es uno de ellos. Ayer estuvo a la tarde con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, planteando una postura, si querés, intermedia, diciendo, bueno, hagamos elecciones tratando. Sí, claro, estuvo en la provincia de Buenos Aires la semana anterior, ayer estuvo en el Patria, diciendo, bueno, vamos a hacer elecciones para diputados nacionales con lista única y elecciones para la provincia con listas separadas. En la provincia de Buenos Aires descreen de esto, me dijeron, estuvo la semana pasada con nosotros con una idea, hoy está con otra. Está planteada Yo no le daría las llaves de la resolución de esta interna a Juan Grabois. No, claro. Es un comentario de casa, lo hago desde el living de mi casa. Bueno, está bien, el living de casa, tu casa, o caminando por la calle. Desde la militancia silvestre. No, siempre hay alguien que trata de aportar y ser más papita que el Papa, y está claro que no es un jugador que vaya a definir qué es lo que sucede allí. Pero tiene un peso, digamos, dentro de la militancia, de la expresión del malestar general que hay con respecto a esto, que no se puede explicar claramente, digamos, para el grueso del campo popular, en momentos en que efectivamente hay que tener una definición clara, enfrentar al gobierno de Milei, que trata de esconder además todo el desastre económico atrás de la persecución de Cristina, que ese es el otro punto que no menor tenemos que tener allí marcando el horizonte, la persecución de Cristina, a la cual se comprometió y se metió de lleno también el presidente, como ayer bien lo explicaba Veraldi. ¿Cómo se resolverá? Habrá que esperar todavía unas horas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere que estas elecciones sean a mediados de septiembre, con lo cual es una complicación también, porque vos pensás que de mediados de septiembre al 26 de octubre hay muy poco tiempo. Veremos si se adelantan, si llegan a un acuerdo. La discusión y la moneda está en el aire. Habrá que esperar todavía unos días para ver qué solución tiene. Pensaba, se me abren varias preguntas a partir de tu panorama, Walman, y esto que escuchaba decir ayer, que el conflicto, ¿no?, hacia adentro de Unión por la Patria es un conflicto que no está politizado, ¿no? Como que para las mayorías no está incorporado, como si estamos discutiendo todo ese arco, esa oferta electoral que hay desde el centro derecha hacia la derecha para la ciudad de Buenos Aires, que atraviesan, pero que no hay una transferencia directa de este conflicto en términos políticos para el campo popular. Y en ese sentido pensar, ¿no?, si es una discusión política o es una discusión más vinculada a las emocionalidades de la tragedia griega, ¿no? A Edipo, sí. Electra. En esto, ¿no?, de la distancia que hay entre el conflicto politizable y lo que no sucede, ¿no? Como cierta reticencia de esas bases que son representadas tanto por Cristina como por Axel. Depende de dónde se esté acampando, o los que estamos transitando esto sin mucha comprensión de lo que sucede, porque no somos analistas políticos o no nos dedicamos a eso, pero de alguna manera padecemos esta confrontación. Bueno, si no reside allí, ¿no? Si en definitiva no
es una disputa amorosa. Sí, bueno, yo le pondría un contenido quizá un poco más picante, pero o un amor no comprendido, claro. Un amor no comprendido. Un amor no comprendido. Sos de los que cree que Axel fue poco querido. No, para yo nada, no creo no. eso, creo que no digo eso, sino que está claro que la discusión está, algunos dicen que por la lapicera, otros dicen que es por un proyecto político. Habrá que esperar todavía para ver cuál es la definición. Está claro que en algunas cuestiones, me olvidé de sumarte también el hecho de que 45 intendentes firmaron un documento apoyando al gobernador. Esta división. ¿Esos intendentes apoyan el proyecto político del gobernador o limitan o salen a limitar el liderazgo de Cristina? También es una pregunta. Bueno, eso ¿Cuál es la motivación de los intendentes a acompañar el proyecto de Axel? Bueno, eso es de alguna manera lo que muchos discuten acá, si efectivamente lo que está en discusión es un proyecto o un liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el futuro del Y ahí me parece también interesante, y acá sí marco una diferencia con respecto a lo que contabas, Walman, y tiene que ver con el punto cero del conflicto, o desde que se desata esta interna a cielo abierto, no huele el techo por el aire, y esto queda a la vista, y lo ubicaría más cercano a la decisión del candidato de Unión por la Patria para las elecciones 2023, donde ahí se cuenta que Axel rechazó la oferta de Cristina para encabezar, para ser el candidato a presidente, entendiendo que esa elección se perdía y conservar la provincia de Buenos Aires. Del otro lado le decían, así te quedes en la provincia de Buenos Aires, tus posibilidades o tu capacidad de maniobra con un gobierno libertario va a ser cero, y de esta manera te posicionarías como el líder indiscutido de la oposición, desde la oposición, sin tener las responsabilidades de un gobernador. Y quizás hoy falte eso, ¿no? El líder de la oposición, y justamente digo, también pensar si ese liderazgo se puede imponer, ¿no? Mediante una discusión política, o si se construye, y bueno, y ahí quizás sea prematuro jubilar a Cristina. Son también, ¿no?, preguntas que dejamos abiertas. Sí, coincido con lo que vos decís, y también uno en esto agrega, ¿no?, el hecho de que en su a ver, cada uno tiene su parte y ha hecho su laburo. Indudablemente el trabajo que hizo Axel Kicillof a lo largo de aquella campaña a partir de 2015 sí, efectivamente fue muy buena, digo, ¿no? Ese recorrido para llegar a ser gobernador. Hoy está atravesando, justamente por lo que vos decís, la provincia de Buenos Aires un momento bastante difícil. Va a seguir increciendo el ataque desde los medios, la cuestión de la inseguridad, la cuestión financiera, que debemos desconocer un poco más con respecto a cómo está situado el Banco Provincia en este contexto, y la falta de recursos, que hacen que día a día el ataque de Milei sobre la provincia de Buenos Aires sea cada vez más impiadoso. Entonces, esa disputa, esa discusión requiere justamente de una unidad y una fortaleza mayor para poder enfrentar al enemigo que viene por todo y no se anda con chiquitas. En la previa de las definiciones siempre los momentos son muy complicados, pero acá el culito en la jeringa, ¿no, Walman? No se lo sacamos. No, le ponemos y planteamos lo que hay que plantear, como para no decir, no, de esta no participamos. Estamos muy inquietos por lo que está sucediendo, preocupados, porque también está en juego lo que cada uno de nosotros aspira para nuestro país. ¿Sabes qué nos va a aliviar? ¿Qué? Una musiquita.